A contar, Claudio Slotnick, los aumentos que están ocurriendo en distintos sectores y sobre todo lo que está pasando con alimentos ya en este mes de junio, después de que queda más o menos claro cuánto cerró la inflación de mayo. Pero todo esto viene a cuento de lo que dijo el presidente de la Nación. Pasa, Claudio, así apenas puedas pasar y aportás esa información. Lo que dijo el presidente de la Nación. Fíjense, ayer habíamos contado que en la reunión de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, donde están los empresarios más importantes, un supermercadista que se llama Federico Braun, de los supermercados La Anónima, que son muy fuertes en el interior del país, había dicho que todos los días estaba remarcando precios. Y eso, de hecho, es lo que sucede no solamente con los supermercadistas, sino con los pequeños comercios, con toda la economía en general. Permanentemente están todos remarcando precios, buscando cubrirse respecto a una inflación que está corriendo arriba del 60% anual. Y salió la vicepresidenta de la Nación a decir sinceramente, miren, estos empresarios que terminan reconociendo hasta públicamente y jocosamente, entre risas, cómo remarcan precios todos los días. Y después salió el presidente de la Nación en línea con la vicepresidenta con un tuit propio. Fíjense lo que había dicho Braun en la reunión de AEA de empresarios respecto a las remarcaciones. Yo le hago una pregunta a Braun. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Para ser sinceros. Bueno, ahí estaba el breve pasaje donde este supermercadista que estuvo muy cercano a Mauricio Macri en su momento, de hecho tenía en su momento un familiar en la Secretaría de Comercio del gobierno de Macri, creo que tiene un parentesco también con Marcos Peña, y eso generó todo tipo de especulaciones, pero además que militó en su momento al macrismo, fue un hombre muy, muy cercano a todo el empresariado alineado con Macri, pero más allá de eso, obviamente la frase entre risas es muy poco feliz, sobre todo porque todos viven el drama de la inflación y es la principal factura que la sociedad le pasa al gobierno de Alberto Fernández. Salió el presidente rápidamente, veamos el tuit, a ver si podemos contar, muy en línea con la vicepresidenta. Salió Alberto Fernández a decir, muchas veces hablé de la inflación autoconstruida, se trata simplemente de la remarcación de precios por parte de muchos comerciantes. En el encuentro anual de AEA exhorté a la responsabilidad empresaria en el contexto de guerra que potencia la inflación. Ese es el primero de los tuits, hizo un hilo de tuit. No sé si tenemos el resto de los tuits de Alberto Fernández, pero plantea, lo tenemos, están los tuits que están ahí abajo de ese primer tuit. Pregunto nada más, no importa, si no está, no importa. Bueno, busquémoslo, no importa, pero Alberto Fernández muchas veces hablé de la inflación autoconstruida, ¿no? Y justamente lo que estamos hablando en la Argentina es que hay básicamente tres factores que están impulsando la inflación. Uno y principal son los desequilibrios macro de esta economía, el déficit fiscal, la emisión monetaria de 11 puntos del PBI entre 2020 y 2021. Eso es lo que generó que se volviera el régimen inflacionario de 50, 52%, 53% el año pasado, donde no existía ni Ucrania ni absolutamente lo que estamos hablando en estos meses. El segundo factor que impulsó todavía más los precios, obviamente, es el shock externo a Ucrania sobre precios de energía y alimentos, que en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, llevó a la inflación del 2%, el 3% a casi el 10% anual. Lo mismo en países que tenían 3, 4% de inflación, hoy están en 10% de inflación. Argentina tenía 50 y pico por ciento de inflación y acelerándose ya enero y febrero, cuando todavía no había ocurrido Ucrania, básicamente por el desequilibrio macro.
de la emisión monetaria, el déficit fiscal y demás. Y el tercer factor que se está viendo muy notoriamente en estas semanas es no la inflación autoconstruida de la cual habla Alberto Fernández, la idea de hay empresarios que remarcan porque son especialmente malos o ambiciosos, porque están todos en esa. Y es lo que yo planteo siempre, que este tipo de situaciones, es decir, las remarcaciones generalizadas, responden básicamente a la forma de cubrirse de toda la sociedad y de los agentes económicos que pueden hacerlo frente a la incertidumbre total. Cuando hay incertidumbre respecto a cuál va a ser el dólar el mes que viene, si vas a acceder o no a dólares, todos se cubren en el esquema de reposición de stock. Cuando viene un proceso inflacionario del 60% anual y acelerándose, todos se cubren. Nadie quiere vender con precios viejos porque cuando se da vuelta para reponer sus stock le llegan las remarcaciones de las empresas fabricantes y eso puede generar un descalce grande y perder plata. Y nadie quiere en el capitalismo perder plata. Entonces, esa situación, que es adicional al desequilibrio macro y al shock de Ucrania, es algo que está sucediendo en la Argentina por el desmanejo político de la política económica. Y es una responsabilidad esencialmente del presidente, que tiene que liderar el proceso. Su ministro de Economía, Martín Guzmán, viene diciendo que no puede haber un proceso de desinflación o de desaceleración inflacionaria si estás todo el día discutiendo el timón del barco, el tablero de control de la economía, que eso genera una incertidumbre adicional sobre los agentes económicos que presiona a su vez sobre los precios y el nivel de actividad. Así que es muy llamativo que el presidente justo ponga el dedo en la llaga de la inflación autoconstruida, pero no entienda que es responsabilidad justamente del propio presidente, si fijó un rumbo de la política económica, sostenerlo y defenderlo. Lo que sucede es que, claro, el presidente hoy se alinea con la vicepresidenta en este tipo de tuit que tienen más un condimento político, disparemos frente a los empresarios malos, más allá de que también haya un pase de facturas, porque este empresario en particular fue un empresario que jugó muy fuerte con Macri, pero descuida lo que es fundamental para su gobierno, que es generar certidumbre respecto a su política económica. ¿Qué está pasando con los precios en mayo y sobre todo en junio? Bueno, el arranque de junio está marcando que por cuarto mes consecutivo la inflación mensual estará arriba del 5%, así lo están viendo las principales consultoras que miden la inflación semanalmente. En este caso es EcoGo, que lo dirige una economista que se llama Marina del Poyeto, y que le da que en la primera semana del mes la inflación fue del 1%. Si uno compara este 1% con lo que pasó al inicio de mayo y al inicio de abril, da que el 1% es un poquitito más bajo. La primera semana de mayo había dado 1,2, la primera de abril 1,3, pero todo se encamina a que la inflación va a estar arriba del 5%, ella dice 5,1%. También en junio, también en junio. También en junio. Los principales aumentos, algunos no tienen que ver, la próxima placa, con el tema alimentos, sino con los ajustes en gas y en luz, también en las prepagas del 10% y los colegios privados, las cuotas aquí en el área metropolitana, un 8%. Y los alimentos, otra vez, se encaminan a ser, si esto sigue en las próximas semanas, digamos, a tener una inflación cercana al 5%. En el caso del pan, vos fíjate, es lo que más aumentó en la primera semana, 8,3%, lo que te marca que no funcionó ningún fideicomiso del trigo y que el kilo del pan está otra vez en torno a los 400 pesos, por lo menos aquí en la capital federal. Los huevos, 6,6% de incremento, una sucesión de aumentos en los últimos meses. Y por último, las frutas que venían más calmas, bueno, con la llegada de los primeros fríos, otra vez con incrementos importantes, en este caso en la primera semana 6% promedio. Déjeme anclar este tema y ya vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso, porque a ver si se votan en diputados hoy mismo el tema boleta única, va a empezar la sesión a las 2 de la tarde, y qué está pasando con los faltantes de gasoil, que están generando un problemón en todo el país. Pero a ver si puedo anclar este tema, pongamos el gráfico primero y después acompáñenme con lo que quiero tratar de explicar y a ver si lo sumamos a Orlando Ferreres respecto a esto de la inflación autoconstruida que plantea el presidente. Insisto, la Argentina cerró el año pasado con 51% de inflación por su desequilibrio macro.
que se puede explicar de distintas maneras. El desequilibrio macro se puede explicar por de distintas maneras. Hay una causa única, pero ese desequilibrio macro, pero distintas maneras de interpretarlo. Pero para ponérselo bien claro es, tenés un déficit fiscal enorme, emitiste una cantidad de pesos enorme para financiar ese déficit fiscal, ayúdenme con la placa, y eso genera que el peso permanentemente se deprecie, ¿no? Las presiones que hemos visto para que se devalúe permanentemente. Y eso genera que, obviamente, se genere una inflación en toda la economía. Esa es una forma para que se pueda entender, más allá de la fórmula monetaria de la teoría cuantitativa del dinero, digamos, de que si vos imprimís más y tenés la misma cantidad de transacciones en la economía, bueno, suben los precios, siempre se mantenga la velocidad de circulación del dinero. Pero bueno, no importa. Hay un desequilibrio que genera que en la Argentina haya una inflación muy elevada. Y básicamente se puede explicar desde otro punto de vista, que es como lo hace el ministro de Economía. No podemos seguir emitiendo porque eso me dispara permanentemente el dólar libre. Acá hubo un salto del dólar libre a fines de 2020. Eso disparó las expectativas de devaluación y eso generó que la economía argentina no pueda, el Banco Central, acumular dólares y esté permanentemente presente la idea de que se dispara todo. Se dispara el dólar y detrás de eso vamos a un régimen inflacionario mayor. Bueno, esa situación generó la disparada nuevamente de la inflación. Se le sumó a principio de este año, desde marzo, el shock de alimentos y energía de Ucrania. Y eso disparó la inflación arriba del 58% ya en abril, 58% anual. Pero hay un componente adicional que se está viendo ahora, y lo engancho con el tema de los dólares, la faltante de dólares, que es la incertidumbre total respecto al rumbo de la política económica y sobre todo porque esa certidumbre Guzmán había dicho que se iba a dar después del acuerdo con el fondo cuando se apilaran los dólares en el Banco Central. Y eso iba a tranquilizar todos los comportamientos de la economía porque iba a haber dólares suficientes para importar insumos, para importar bienes, para pagar el gasoil, para todo. Y entonces no iba a ser necesario estar pendiente todo el día si tienen que devaluar o no tienen que devaluar. Bueno, eso no está ocurriendo, entre otras cosas, porque el propio gobierno nacional no da certidumbre respecto al rumbo de la política económica y no lo da desde el punto de vista de la cohesión política para fijar ese rumbo. Rápidamente, dijimos que 58% está la inflación, pero ojo que para que cierre 70% en el año, que es la idea de Guzmán si todo sale bien, tiene que desacelerarse al 4% promedio desde junio hasta diciembre y cierra 70% en el año. Ya Claudio Zlotnik está contando que mayo va a estar casi en 5% y que la proyección para junio por el aumento de tarifas de servicios públicos también va a ser 5%. O sea que a partir de julio hay más presión. Tenés que bajar por abajo del 4% mensual hasta fin de año para cerrar en 70% de inflación. Y en alimentos, lo mismo para cerrar en 80% de inflación en el año. Ese esquema genera muchísima presión sobre toda la dinámica política y sobre toda la dinámica también de paritarias y de la dinámica social. Bueno, fíjense en la siguiente placa, sobre todo porque hay una serie de precios que vienen muy atrasados, ¿no? Estas son las proyecciones que hicieron las consultoras privadas. Este año cierra 72%. Si sale todo bien, si no hay un salto cambiario, y el año que viene nadie sabe qué puede pasar, pero podría desacelerarse al 60%, dicen los principales consultores privados. Es un escenario muy complejo para el oficialismo, porque nadie puede ganar una elección con 70, con 60 o con 50%. Y el último ejemplo es por qué Macri perdió la elección del 2019. Ahora, ese escenario, que es el escenario si todo sale bien, no es fácil de llevar porque hay una serie de precios en la economía que están muy atrasados. El dólar subió 25%, la placa siguiente, por favor, subió 25% en el último año cuando la inflación está en el 58%. Y lo mismo pasa con las tarifas de servicios públicos y otras tarifas privadas que el gobierno venía hasta el año pasado pisando. Y lo que se está discutiendo fuertemente respecto al rumbo entre Alberto Fernández y Guzmán y del otro lado Cristina es justamente cómo se hace para descongelar estas tarifas que están atrasadas. Y que si no las descongelás, ¿generan qué? Escasez, desabastecimiento, escasez de dólares.
el Banco Central no tiene dólares, escasez de energía, escasez de gasoil. Bueno, y esa es la discusión interna muy fuerte que hay dentro del gobierno. Por eso, de un lado está el envío inflacionario y del otro lado está la escasez de dólares que tiene el Banco Central. Y la pregunta, si efectivamente podés seguir en los próximos meses si no acumulás dólares con este tipo de cambio atrasado, o si es necesario o convalidar finalmente una suba del tipo de cambio que dispararía todavía más la inflación por arriba del 70%.